pronto va a empezar a llegar. No sé, tengo una convicción de que de aquí a fin de año vamos a poder ya conseguir que el Señor permita que gente venga a escuchar su palabra, a caminar en los caminos del Señor y que quiera aprender para seguir edificando su vida, una vida tan diferente a la que el mundo lleva, ¿no? Así que doy gracias al Señor por eso. Bien, ¿alguien más quiere dar gracias? ¿No? Bien, vamos a entonces abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3, del verso 8 en adelante. Ya, porque esos son los que nos vamos a tratar de terminar hoy día como de lugar, porque me ha costado muchísimo. Bueno, hay tantas cosas que la escritura nos enseña, así que por eso que se me ha puesto, digamos, demoroso el estudio, pero es que van surgiendo cada vez nuevas cosas que nos hacen ir hacia diversos lados y que son tan importantes de poderlas considerar. Dice así, Efesios capítulo 3, del verso 8 en adelante. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Padre, honramos su nombre, honramos y bendecimos su nombre que es por sobre todo nombre, Señor. No hay nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, comparado con su grandeza, Dios. Y esta tarde le queremos pedir que la manifestación de su Espíritu Santo nos lleve por diversos lugares de la Escritura. Esto que la vivieron, Señor, tus apóstoles, que la vivieron tus profetas, tus discípulos, los que estudiaron la Escritura, la vivieron tanto y la dejaron plasmada, cerca de 40 personas que escribieron la Escritura, Señor, en 1600 años, Padre. Pareciera que fue ayer nomás, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque estos 66 libros nos sirven tanto para la construcción espiritual. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos y guíanos en este estudio. Y permite también que aquellos que con posterioridad lo escuchen también sean bendecidos, Señor. Amén. Bien, el apóstol Pablo, ¿cierto? Sabemos quién era. Era un hombre que se convirtió genuinamente porque lo que le pasó fue de otra dimensión, realmente. ¿En qué sentido? En que se le apareció el Señor cuando todos sabemos que iba camino a Damasco a buscar supuestamente herejes que no creían, ¿cierto?, en lo que él profesaba. Entonces, para él, todos los que no estaban de acuerdo con la ley y los profetas, que ellos eran los que transmitían y enseñaban, se estaba enseñando una corriente de pensamiento nueva y por lo tanto Pablo los perseguía duramente hasta algunos ajusticiarlos. ¿Ya? Entonces, y después hace un reconocimiento Pablo, dice, porque Pablo se sentía el más pequeño de todos los santos. Era principalmente, ¿por qué sentía esto? Por su pasado. ¿Cuál era su pasado? El pasado era que se llamaba Saulo, antiguamente se llamaba Saulo, quien había nacido en Tarso, en la provincia de Sicilia. Pareciera ser que Sicilia quedara en Italia, no. En la provincia de Sicilia quedaba en Turquía, ¿ya? Allá, Oriente. O sea, a ver, Turquía tiene parte de Asia, un 97% de país asiático, más bien también Oriente Medio, en ese sector, y un 3% tiene una partecita de Europa, ¿ya? Hacia Europa del Este. ¿Ya? Entonces ahí está ubicada la provincia de Sicilia donde nació Pablo. Ahora,
toda esa región había sido conquistada por Roma, entonces él era ciudadano romano. No es que haya nacido en Italia, sino que Sicilia era una de las ciudades de Roma, del Imperio Romano, y él nació en eso y nació siendo romano. Por lo tanto, él tenía la ciudadanía romana, de la tribu nada menos que de la tribu de Benjamín, educado con Gamaliel. Gamaliel era como la máxima autoridad, ¿cierto?, en escritura. Era un rabino, ¿cierto?, un maestro de la ley que enseñaba y que tuvo una gran preponderancia Gamaliel, ¿eh? Porque al momento de cuando iban a crucificar al Señor, Gamaliel les dijo, a ver, si esto es de Dios, esta es una secta, porque todos querían perseguir al Señor Jesucristo, querían matarlo. Y dijo, si esto es de Dios, va a permanecer para siempre. Pero si no es de Dios, va a desaparecer. Y tenía toda la razón, porque cuando las cosas son de Dios, permanecen. Y si no, desaparecen. ¿Ya? Entonces, Gamaliel fue el que enseñó, sin duda, al apóstol Pablo antes del cristianismo, antes de que él se convirtiera al evangelio. Cuando él era romano, era judío, ¿cierto? Y era ciudadano destacado dentro del judaísmo, era un hombre destacado, ¿ya? Y tenía un alto cargo, tenía un cargo importante dentro de la milicia romana, ¿ya? Después Dios le cambió el nombre, pasa a ser llamado Paulo, que dejó de ser Saulo. Veamos, Juan, por favor, búscate Hechos 7, del 54 al 60. Ahí hay algo bien interesante. Catita, y tú el 8 del 1 al 3. Ahí hay dos o tres cositas. Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y decían los dioses contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, ahí está, ¿eh? Que apedreaba a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Ah, murió, pues lo mataron. Lo mataron. ¿Qué dice el 8 del 1 al 3, Catita? Esteban era un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Ya? Era uno de los discípulos que predicaba el Evangelio y era un hombre tremendo. ¿Ya? Era casi apóstol. No, era de los 7 diáconos. Esteban era uno de esos hombres que había sido elegido para servir la mesa, pero un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y este Esteban predicaba el Evangelio y les dio este conocimiento a ellos y lo apedrearon. ¿Qué dice el 8 del 1 al 3, Catita, por favor? Saulo persigue a la iglesia y Saulo consentía en su muerte. De Esteban, ¿eh? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, claro, e hicieron gran llanto sobre él. Ya. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué te parece? ¿Ves? Ahí está el currículum de Pablo. ¿Ya? El currículum era, para ellos, era un gran testimonio. Pablo. Él no mataba en sí. Es decir, él consentía en matarlo. A ver, Juan, tú como jefe, cuando una persona se manda una falla, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El trabajador o el jefe? Pero finalmente, ¿quién asume? Exacto, ¿me entiendes? O sea, si pasa algo con un alumno mío y la técnica ha tenido involucrado, la técnica sale, claro, se lleva un reto, pero el que asume la responsabilidad soy yo. Pasa lo mismo con Pablo. O sea, Pablo era un asolador, un persecutor, un castigador, un verdugo, era un hombre despiadado.
¿Me entiende? Hasta que se le aparece Cristo y lo derriba del caballo y lo llama: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y cayó del caballo y dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando dice eso es porque estaban persiguiendo a la iglesia, o sea, lo estaban persiguiendo a él. ¿Entiende? Entonces Pablo se transforma en un hombre, una amenaza. Era una amenaza, pero era un hombre destacado en el judaísmo. Una vez que Pablo logra entender el Evangelio, cambia, porque se le apareció Jesús mismo, se le apareció. Es decir, a todos de alguna manera se nos va a aparecer en el momento de la conversión del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que algunos, ¿cierto?, tienen una conversión muy emocional y otras más de tipo cerebral, o sea, va desde un extremo a otro extremo. Yo conozco gente que no se le movió ni una pestaña, pero han sido hombres consagrados al Señor y lo han logrado entender y se han bautizado por convicción, más que por sensación, más que por emociones, sino que porque están convencidos de que ellos aceptaron a Jesucristo porque les apareció Jesucristo en su camino y los llamó y los rescató y los hizo vivir una vida diferente. Y de eso se trata el Evangelio. Lo que le pasó a Pablo nos pasa a todos, con la diferencia de que en Pablo la manifestación de Cristo fue visual, fue visible a él nomás. ¿Entienden? Todos los otros cayeron del caballo, salieron corriendo despavoridos y él se convirtió al Señor. Entonces, era una amenaza para el cristianismo, pero fue educado en el Evangelio de Jesucristo, con una misión, logró entender la misión que él tenía. ¿Entienden? Así que cuando Pablo se convierte y le dice: Señor, ¿qué voy a hacer? Ya van a ver contigo, y lo meten a la ciudad y le empiezan a enseñar. Estuvo ciego por 3 días sin comer. En fin, y de ahí parte el Evangelio que le duró muchos años de aprender. ¿Entiendes? Entender su misión, y logra cambiar su misión, ¿cierto? De ser un persecutor, un verdugo, un hombre que perseguía y asolaba a la iglesia, pasa a ser un anunciador del Evangelio a los gentiles. Entonces la iglesia que estaba siendo perseguida no le creía. Pensaba que estaba mintiendo. Pensaba que él estaba engañando porque quería perseguirlo. Entonces ellos se cuestionaban y decían: oye, este no es el que nos persigue, ¿y cómo ahora predica a Cristo? Y ahí él les decía que lo que le había pasado en su vida fue un tremendo testimonio para todos ellos, ¿ya? Entonces, él anunciaba el Evangelio de los gentiles de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significa inescrutables riquezas de Cristo? Es algo imposible, la enseñanza, ¿cierto? La riqueza del conocimiento bíblico es algo imposible de superar, ¿cierto? Por sabiduría humana. Es lo más profundo del conocimiento de Dios. Aquí se encuentra en la Escritura. Es un conocimiento inalcanzable por la sabiduría humana. O sea, se produce una verdadera pugna entre el conocimiento humano y el conocimiento bíblico. ¿Entiende? El conocimiento humano es finito, caduca y es dinámico. Esto que pensaban antes va cambiando. De hecho, si tú analizas la historia del pensamiento, ¿cierto? Todos los pensadores van cambiando, claro, van quedando. Por ejemplo, los filósofos antiguos siempre son recordados, pero no es el mismo pensamiento de ahora porque también los tiempos van cambiando. Pero el Evangelio no cambia para nunca. No cambia, permanece para siempre, nunca cambia. Entonces, esas son las inescrutables riquezas de Dios. ¿Puedes leer el versículo 9, Catita, para ir avanzando un poquitito más? Efesios 9. Sí, esto, sí. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ya. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿Cuál era el misterio? ¿Cuál era el misterio? Básicamente esto. Este dibujito que siempre hacemos. El misterio era la cruz. Porque la cruz, ¿cierto? El misterio escondido era que Jesucristo iba a morir en la cruz e iba a reventar la obra del diablo.
¿cierto? Iba a destruir la obra del diablo. Y nos dio la libertad a nosotros. Desde el momento en que aparece la cruz, nosotros tuvimos la esperanza de vida, tuvimos la esperanza de llegar a ser salvos. Y el misterio escondido es que los gentiles son salvos. ¿Entiendes? En que a partir de la aparición del Pentecostés, donde parte la iglesia, desde ahí parte la iglesia, nace la iglesia en el Pentecostés, y desde aquel entonces han ido llegando al Evangelio las personas que se van sumando para ser parte del reino de los cielos. Y eso antes estaba escondido, era un misterio, era imposible saberlo. ¿Por qué? Porque no estaba velado. Pero a partir de ahí se cumple la dispensación del misterio escondido, que estaba escondido desde los siglos. Misterio que llegó el tiempo de la inclusión de los gentiles. O sea, la promesa de salvación a través de Jesucristo es para nosotros. Pablo enfatiza que este plan fue diseñado por Dios antes del inicio de todas las cosas. Dios ya lo tenía bajo control. Efesios 1, 4, 5, por favor, Matías. Y señor Edith, segunda de Timoteo 1, 9. Segunda de Timoteo 1, 9. Veamos un poquitito acá, ¿cierto? Lo que acabo de decir, que este plan fue diseñado por Dios y eso enfatiza Pablo, ¿no? Lo enseña Pablo. Diseñado por Dios antes del principio desde el principio, o sea, antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía este plan diseñado. ¿Qué dice Efesios 1, 4, 5, María? Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Ahí está, ¿ven? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya. ¿Por qué nos predestinó? Por el puro afecto de su voluntad, nada más. Por el afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que él sentía agrado en sentía agrado en desear ser salvo a los hombres, hacer salvo a los hombres. Ese es el agrado de él. Y fue notable. Segunda de Timoteo 1:9. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Ven? Antes de los tiempos de los siglos. Ahí enfatiza nuevamente el apóstol, entendió este misterio, que la salvación era para nosotros y que, como siempre lo compartimos y siempre está saliendo, es por gracia, no es por mérito, demostrando la sabiduría y el propósito de Dios. La revelación de este misterio es una parte fundamental del mensaje del Evangelio. Ahora, se nos reveló a nosotros y nosotros crecemos en esta sesión del Evangelio, y aclara que la salvación es accesible a todos, no solo a los judíos, ¿ya? No solo a los judíos. Ahora todo el mundo Cristo murió por todo el mundo, por todo el mundo. Ahora, el punto es que no todos le creen, no todos están de acuerdo en que haya muerto por ellos, porque ellos creen, ¿cierto?, dentro de tantas cosas que se manifiestan al momento de expresar su cercanía o su alejamiento de Dios, es que no lo necesitan. Ahora, el punto es que hay gente, miren, hay gente muy buena, hay gente muy buena, hay gente buena, hay gente mala y muy mala. ¿Ya? Todo este grupo de personas, en todo este grupo hay gente muy buena y muy simpática, muy servidora, muy noble, gente noble, muy buena, noble, que sirven, tú le pides algo, son cooperadores, tienen tantas capacidades, por eso que caen en este, digamos, calificativo de ser gente muy buena. Pero ¿saben qué? No les sirve. No les sirve. Están muertos. Están muertos. Piensen en sus compañeros de trabajo. Yo tengo compañeros que son excelentes compañeros, buenas personas, generosos, cariñosos, comprometidos con el trabajo, profesionales,
qué sé yo, con una tolerancia y súmale, sí, pero no creen en Él, no creen en el Señor. Y por lo tanto, todas estas personas no van a llegar acá, a las plantas de Jesucristo. Por lo tanto, están muertos. Están muertos. Y desgraciadamente para ellos, aunque son, bueno, si son muy malos, nosotros decimos chuta. Claro, pero si son muy buenos con todas estas características, están muertos y van a vivir una eternidad separados de Dios. ¿Se fijan? Entonces, todo este misterio que Pablo aclara fue revelado también a nosotros. A nosotros se nos ha revelado el conocimiento bíblico y que tenemos acceso a esta salvación nosotros. Y nosotros podemos llevarla a otros. ¿Entiendes? Y esa es mi carga en este momento. Yo he sentido de parte del Señor mucha carga. ¿Por qué? Porque de alguna manera he visto que hay hombres y mujeres, ¿cierto?, que trabajan incansablemente por el Evangelio. Y ellos lo hacen, ¿saben por qué? Por amor a Dios. Trabajan noblemente, pero ya, ¿cierto?, son salvos. Y han entendido que el trabajo por el Señor es la vida eterna. Y esa es la diferencia de estos otros, que no entienden eso. Ahora, esto en el tiempo de Pablo, en el tiempo en que Pablo empezó a enseñar, esto era un misterio. No se sabía, no se conocía, ¿no? No se tenía claro. Ahora, a lo largo de la historia, muchos aspectos del plan de salvación estaban ocultos. Y su revelación por Cristo marca un punto culminante en la historia de la redención. ¿Cierto? En la historia de la redención. ¿Qué significa redención? ¿Alguien sabe? Sí, redimido. ¿Qué significa esto? Redención, redimido. ¿Qué significa? Que éramos esclavos. La redención, éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Del pecado. Éramos esclavos del pecado. ¿Por qué, Matías? ¿Por qué éramos esclavos del pecado? ¿En qué momento caímos en la esclavitud? Nacimos en pecado, pero ¿en qué momento caímos en esclavitud? En Adán. En Adán. Por lo tanto, todos los hombres... Claro, pero están en Adán. En Adán son todos esclavos. Y en Cristo nos dio la redención, nos libró del pecado. Cristo, en esta imagen de la cruz, nos libró, nos dio la redención, ¿cierto? La redención nos libró y nos dio, esto es lo más interesante, vida eterna. ¿Saben qué pasa? Que nosotros no tenemos conciencia de esto. No tenemos conciencia, o sea, y yo lo digo por mí, o sea, yo digo, sí, está bien, vida eterna, pero ¿qué significa objetivamente vida eterna? Claro, que vamos a vivir para siempre, sí, claro, sí, está bien, objetivamente eso es, pero ¿qué más? ¿Qué más? Que vamos a vivir para siempre. ¿Sabes lo que significa eso? Que vamos a estar toda la vida que nos reste en el cuerpo glorificado con todos los ideales actuando. ¿Entiendes? Los ideales ahí se van a manifestar por completo. ¿Cuáles son los ideales? Por ejemplo, gozo para siempre, ¿cierto? No más enfermedades, no más dolor, no más tristeza, no más angustia. ¿Me entiendes? Entonces, todos esos ideales, esto rompe toda la lógica del hombre. Esto rompe el paradigma humano. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos concebir que no haya dolor. Porque toda la vida hemos sufrido. Desde que nacemos, pasamos sufrimiento. Estas chiquititas también están sujetas a lo mismo que estamos sujetos todos, al padecimiento, ya sea por bullying, ya sea por enfermedades, por soledades,
súmale, 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 que todos los hombres y las mujeres adquieren, ¿cierto? Por el hecho de haber nacido acá, en Adán. Ahora, cuando llegamos a Cristo, ¿dejamos de sufrir? No, po. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo gobernado por la tiniebla. Por favor, Katy, búscate Primera de Juan, espero no equivocar, 5:21 me parece que. A ver si no lo busco yo, lo leo yo, pero primero. No me equivoqué, no, lo voy a buscar acá, Catita. Es Primera de Juan 5, perdón, 18. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios Ya, escuchen. no practica el pecado. No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios le guarda, ¿cierto? A nosotros. ¿Qué más? Y el maligno no le toca. Esa es una cosa interesante. Pero mire lo que viene ahora. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el gobierno del maligno. ¿Qué más sigue? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna. Nos ha dado, ¿qué nos dice? Nos ha dado entendimiento. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? Entendimiento. ¿Para qué? Entendimiento para conocer al verdadero. Al verdadero. Nos ha dado entendimiento. O sea, nos desarrolla exactamente, como decimos nosotros, el cuesco. Se nos desarrolla el entendimiento. ¿Para qué? Para llegar a conocer profundamente al verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Y qué más dice? Yo soy el camino. Exacto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el verdadero, dice Cristo. ¿Para qué? Para que vivan eternamente. Y la vida, para conocer la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Qué interesante, ¿no? Entonces, todo esto era parte del misterio escondido que el apóstol Pablo, usado por el Señor, se lo reveló ¿cierto? A la iglesia, a nosotros. Ahora, ¿qué dice el verso 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios, mira, aquí entramos un temazo, y esto es muy interesante, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? ¿Pueden leerlo ustedes? ¿A quiénes se lo da? La iglesia le da a conocer a quiénes. Los principados y potestades en los lugares de... ¿Quiénes son los principados y los potestades? Los principados son los... No. ¿Quiénes son los principados y los potestades? Los malos somos nosotros. Nosotros éramos malos, todavía tenemos la naturaleza. Pero ¿quiénes son los principados y los potestades? Son los ángeles. No, los ángeles, pues. El escalafón de los ángeles. Claro, ¿cierto? Son ángeles. Tenemos dos tipos de ángeles, ¿cierto? Los caídos y los que están en Dios, ¿cierto? Dos tipos de ángeles. Caídos, ángeles caídos y de Dios. Entonces, esta es parte de la jerarquía de los ángeles, principados y potestades, querubines, serafines, ángeles, qué sé yo, trono, dominio, todo eso son parte de la angelología de Dios, que hay algunos caídos y otros son de Dios. Hay tantos ángeles tontos, que son las huestes, ¿cierto? Son como los ángeles más, son como los soldados que van teniendo escalafones de a poquitito. ¿Me entiendes? Yo no sé, en la escritura no dice que vayan aumentando en grado, sino que son ángeles que eran para el servicio y que cayeron. También hay ángeles de Dios que se mantienen. ¿Pero quién les da a conocer el conocimiento en los reinos de los cielos? ¿En los lugares celestiales? Dice, en los lugares celestiales, primero, antes, ¿cuáles son los lugares celestiales? El tercer cielo, ¿cierto, Juan? ¿Cuál es el primer cielo, Juan? El que vemos. El que vemos. ¿Cuál es el segundo cielo? El espacio, ¿cierto? El infinito y más allá.
como tercer dice, cielo no y el tercer cielo es el cielo de Dios. Sí, que me quedó una duda, Claro. los principados, o sea, las potestades eran los ángeles. Ángeles. Entonces, ¿qué tipo de ángeles? Es que por eso te digo, tenemos dos tipos de ángeles. Ángeles caídos y ángeles de Dios. Y los dos potestades. En los dos hay potestades, porque cayeron potestades, trono, dominio, y cayó Lucifer, que era un ángel, era el ángel más grande que había hecho Dios. ¿Entiendes? El sumo de la belleza se lo puso al querubín, ¿cierto? Que era Satanás. ¿Ya? Y él cayeron un tercio, imagínate, no sabemos qué número. Si en los cielos, según la alabanza en el capítulo 5 del libro Apocalipsis, dice que son millones de ángeles que alaban a Dios. Calculen el numerito. Esos son los que están en el cielo, más un tercio que cayó. Y en ese... 6.2 dice, no tenemos lucha contra ángeles y carne, sino contra principados, contra potestades, potestades malas. Claro, pero por es que eso. aquí dice que las potestades en los lugares celestiales. Mira, estos son ángeles en los lugares, estos son los ángeles de Dios, que hicimos una comparación entre ángeles caídos y ángeles de Dios. Ahora, los ángeles caídos saben lo que está pasando en la tierra, por lo tanto ellos no necesitan, pero los ángeles que están en el cielo, en los lugares celestiales, donde está Dios, ¿quién le da a conocer ese conocimiento a ellos? La iglesia. ¿Y cómo? ¿Cómo la iglesia, si nosotros nos vamos por arriba, nos decimos, oye, angelitos, miren, hoy día hicimos tantas cosas, oye, ¿cómo ellos saben? ¿Nos vienen a ver? No, la oración, pues. Cuando nosotros nos presentamos, por alguna razón, ¿cierto? Por alguna razón, ellos están expectantes. De hecho, cuando cuando nosotros nos convertimos, dice que el cielo se alegra. Cuando un convertido, cuando un hombre arrepentido se convierte de todo corazón, dice que en los cielos hay fiesta. Hay fiesta, calculen. Se convirtió Juan Pérez, fiesta en los cielos. Se convirtió María Pérez, fiesta en los cielos. Y cada uno de nosotros dice que hay fiesta en los cielos cuando se convierte. ¿Por qué? Porque ese conocimiento llega arriba. ¿Me entiendes? Ahora, hay dos formas. Una en que nosotros nos presentamos delante de Dios, oramos y ellos probablemente estén escuchando esa oración, si es que Dios les permite. Y otro es que hay ángeles acá, hay ángeles custodios, vamos a ver todo tipo de ángeles que hay, ¿cierto? Que llevan la información arriba y entregan la información. ¿Me entiendes? Hay formas como Dios actúa, que nosotros a veces no tenemos mayor conocimiento, pero de esta manera el Señor les da a ellos conocimiento. Dios les podría abrir, miren el mundo, chiquillos. Miren, ángeles, todo esto que está pasando en el mundo. Sí, podría hacerlo. Sin embargo, Dios creó a través de esta forma, ¿cierto?, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Resalta la importancia de la iglesia en el plan de Dios. Nosotros somos importantes porque damos a conocer a ellos. Tenemos la capacidad para mostrar y dar a conocer la sabiduría en el mundo espiritual. Es un recordatorio de que, como parte de la iglesia, tenemos la responsabilidad y la oportunidad de ser agentes de esta revelación. Nosotros somos los que revelamos. La iglesia tiene un papel crucial en la revelación de la sabiduría de Dios. La iglesia muestra los principados y potestades y la grandeza de Dios. Por favor, veamos algunas cosas. Primera de Pedro 1, 10, 12. Miren lo que dice aquí respecto de los ángeles. Primera de Pedro 1, 10, 12. ¿Qué nos muestra la Escritura? Bueno. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ya. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo Ya. y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, sí, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas por las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren, los ángeles, ¿qué dice? Anhelan ¿qué? La anhelan mirar. Yo me imagino, porque esto es parte de la, digamos, de la presunción que uno
puede ser desde el punto de vista bíblico respecto a esta materia, que los ángeles están expectantes de cuando el Señor los manda para abajo. Ya vayan a esta misión. Pucha, para ellos mirar el mundo. ¿Por qué creen ustedes, según dicen los entendidos teólogos, que los ángeles encarnaron? Porque el pelo de las mujeres era una cosa sorprendente para ellos. El pelo de la mujer. Dice que era una cosa que no podían entenderla. Y encarnaron y se metieron con mujeres porque el pelo le llamaba la atención. ¿Los ángeles son puros para ver? Sí, no tienen sexo. No tienen sexo, no tienen género. ¿Entiendes? Y ahora, los ángeles cuando encarnaron como hombres. Y cuando se metieron con las mujeres, ¿qué tuvieron? Gigantes. De ahí aparecen los nefelín y toda esta gente que mide 3 metros, 7 metros, algunos que medían. Entonces cuando Israel iba a ir a conquistar la tierra prometida, ¿se acuerdan cuando mandó a los 12 para allá? A los 12 para que fueran a ver cómo era la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar. Y cuando ellos volvieron y dijeron, esta es tierra de gigantes, devora a sus personas, nosotros éramos como langostas de ellos. Y trajeron un racimo de uva que lo tuvieron que poner en un palo y llevarlo entre personas, un racimo de uva. Dice que las cosas eran tremendas. Entonces Caleb y Josué dijeron, no podemos pensar en eso, si Dios es con nosotros. Entonces estos 10 decían, volvámonos a Egipto, porque eran gigantes, ahí estaba la tierra de los gigantes. Volvamos entonces al conocimiento de la Escritura, que no. Entonces dice, cosas que anhelan mirar los ángeles, anhelan mirar lo que pasa en el mundo. Yo me imagino que también no querrán ver el odio, no querrán ver, pero que quieren ver la iglesia, cómo alaban al Señor los hombres, cómo nosotros alabamos, cómo servimos al Señor, cómo mueren por Cristo. ¿Entienden? Cómo son perseguidos por Cristo. Porque ellos tienen un conocimiento arriba, pero no saben lo que pasa acá. En fin, revela la multisabiduría de Dios, la cual es rica y variada. Con esto terminamos para que no se nos avance mucho el tiempo. Génesis 16:7, Katy. Génesis 22:11, Juanito. Matías, Éxodo 14:19. Edith, Éxodo 23:20. ¿Qué dice? Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, ¿Ya? junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ok, ¿cuál fue la misión del ángel? Ir a decirle a esa mujer, vuélvete. Ahí hay un ángel, ¿cierto? Génesis 22:11, Juanito. Entonces el ángel de Jehová ¿Ya? oyó voces del cielo y dijo, Abraham. ¿Qué dijo? Abraham. Abraham. Ya. Y él respondió, heme aquí. Ya. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me arrojaste tu hijo, tu único. Ya. Abraham, en una prueba durísima, entonces aparece el ángel y dice, Abraham, detén tu mano. ¿Ve? Otro ángel. Éxodo 14:19, por favor. Matita. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Ya. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Miren, el ángel que iba adelante para proteger los que los venían persiguiendo, ¿quiénes? Los egipcios, ¿cierto? Se puso atrás. ¿Y qué más se puso atrás? La columna. Ustedes saben que Israel caminaba por el desierto con una columna de nube arriba. ¿Para qué? Para que no se solearan. Claro. Entonces Dios les mandó una columna de humo, o sea, de nubes. ¿Para qué? Para que no, caminaban por el desierto. Entonces esa columna, y de noche, ¿cómo era esa columna? Fuego. De fuego. Para no les dé sed. No, y para alumbrarles el camino. ¿Me entiendes? Así era el milagro. Y ellos dudaron de Dios. 40 años. Ese fue el castigo. Y esa columna estuvo los 40 años, esa columna de luz. Es que cuando caminaban por el desierto, iban con esa columna de nube.
¿Entiendes? Caminaron después, en los 40 años no. En los 40 años les mandó codornices, les abrió maná, claro, les abrió agua en el desierto, siempre estuvo con ellos. Pero en esta parte de la escritura dice que el ángel se puso atrás para defenderlo y la columna también fue atrás. ¿Ya? Entonces, veamos ahora, Edith, por favor, Éxodo 23:20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti Ya. para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Qué hay? Ángeles. Y el último, miren, cualquiera que lo revise, porque tengo varios, ¿eh? Mateo 18:10. Aquí hay un misterio que yo también tengo mis aprensiones, ¿no? Mateo 18:10. Sí, Matita, por favor, búscate con eso para complementar este de Mateo 18:10. Hechos 12:15, por favor, complementémoslo con eso. ¿Qué dice Mateo 18:10? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ah, ¿se dan cuenta? ¿Ah? ¿Puedes leerlo de nuevo despacito para que lo vamos usando? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, Los niños, porque os digo que sus ángeles los ángeles, de ellos, de los niños. en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ya, ellos suben y bajan. ¿Me entiendes? Suben y bajan. Cuidando, ellos van cuidando. Dice, ahora, veamos, mire, aquí hay, con esto complementamos. Hechos 12:15. Aquí hay algún misterio tremendo, ¿ah? Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Ya, a ver. Lo que pasa, ¿puedes leer un poquitito antes en el contexto para... Y ahí se consideraba esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, Ya, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos, donde muchos estaban reunidos orando. ya, Lo llamó Pedro a la puerta del patio. Ya, Y eso. vio escuchar una muchacha llamada Rode, ya. la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, no gozó ni abrió la puerta, Mm, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ya. Y ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Ah, ¿Pedro bajó como ángel? no. Cuando Pedro estaba preso, ¿cierto? Por predicar el evangelio, lo metieron preso y Dios lo sacó, él fue a golpear a la puerta de donde estaban todos reunidos y sale esta niña y lo ve y queda impactado y cierra y se va para adentro y dice, afuera está Pedro. No, le dijeron, es su ángel. ¿Qué lo quiere? Su ángel. ¿Cómo lo figura Pedro? No, Pedro lo sacó de la cárcel del Señor de una manera milagrosa y lo llevó y después entró y estuvo con ellos. Pero ellos pensaban, ¿Cómo quedó la casa? ah, ¿Cómo quedó la casa? no, quedó libre, eso lo relata el libro de Hechos. Ah, ella estaba libre, yo no sabía que Pedro estaba libre. No estaba libre, estaba preso. Y como Dios lo sacó, él fue y golpeó la puerta donde estaban reunidos orando. Entonces fue a esta niña a buscar, a abrir la puerta y vio a Pedro. Escuchó a Pedro. Y dijo, es Pedro. Fue para adentro y dijo, es Pedro. No, le dijeron, es el ángel de Pedro. ¿Por qué? Porque al igual que los niños, muchos piensan, teólogos que son entendidos en estas materias, dicen que todos tenemos ángeles que nos guardan y hablan del ángel custodio. Los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que van a heredar la salvación. Esos son los ángeles. Lo hizo poco menos que los ángeles. Al Señor Jesucristo lo coronó de gloria, ¿cierto? Y los ángeles son menos que el Señor Jesús. Pero dice que lo hizo poco menos que los ángeles en términos de lo que iba a padecer el Señor. Pero ¿a qué voy? A que los ángeles muchas veces nos defienden. ¿Entienden? Y cada uno tiene, dicen que los niños tienen el ángel de la guarda que le llaman, el ángel custodio. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces, este es el testimonio ante el mundo espiritual. Lo que ocurre en la iglesia tiene repercusión en el mundo espiritual. Eso. Que Dios les bendiga. Que Dios les ayude a entender que lo que estamos aprendiendo acá, a través de la Escritura, a través de este conocimiento, nos sirve para la vida eterna.
Nosotros tenemos ese privilegio, estimados hermanos, que somos hombres y mujeres privilegiados. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió para pasar una eternidad con Él. El punto es que nosotros valoramos esto. ¿Lo valoramos o tiene otras cosas más valor para nosotros? ¿Qué tiene más valor para el hombre en este momento? Las posesiones, las cosas materiales, qué sé yo, el currículum, los logros académicos y tantas situaciones que de verdad vamos a orar. No nos hacen